Debate, católico y protestante van a hablar sobre la Eucaristía. El canal se llama Huella Católica, que le dejaré el link en la descripción. Así que vayan, suscríbanse y denle like. Vamos a ver de qué se trata esto, qué es lo que va a pasar aquí. Dale play. Pero bueno, ¿cuál es la postura que Héctor Lugo habla con respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Porque estuvimos hablando de que, por ejemplo, utilizando incluso Juan 6 y otro más, que tú crees que hay una presencia real, pero ¿en qué medida tú dices que es espiritual, no literal? Ok, el que está hablando es Mónico Vázquez, el católico, y ahora es el de este lado, este es el Héctor Lugo, el protestante. ¿Correcto? Bueno. Y cuando dices espiritual, ¿estás indicando que es a través del mismo espíritu o es que el mismo espíritu es el que está ahí presente? ¿Cómo lo entiende Héctor Lugo con respecto a eso? Yo pienso que la esencia del ser metafísico de la persona de la segunda persona de la Trinidad, no solamente la segunda persona, todo Dios, okay. La presencia de Dios, o sea, la esencia de la sustancia del ser, coexiste dentro de la Eucaristía. No es la Eucaristía, pero sí está junto a ella y cohabita en ella. Y en eso para decir eso me baso en el concilio de Constantinopla, porque yo pienso en la hipóstasis según lo define Constantinopla y también Nicea primero. Yo no creo en la definición de Calcedonia. Yo creo. O sea, ustedes se dan cuenta, el católico es yo pienso, yo creo, yo no. Eso es lo que siempre dice el protestante, que diga el protestante. Yo pienso, yo creo. La definición de Constantinopla y de Nicea 1. Con respecto al término hipóstasis. Es que está ligado. La hipóstasis de Cristo es la misma hipóstasis de la Eucaristía. Es la misma exactamente. No cambia nada. Lo mismo, pero ¿cómo tú definirías? Lo mismo que ocurrió en Cristo cuando estaba en la tierra es exactamente lo mismo que ocurre con la Eucaristía cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Ok, pero exactamente igual, no diferente, no una definición diferente, todo es igual. Ok, pero ¿cómo tú definirías entonces hipóstasis según esos concilios? Ay. Bueno, hipóstasis según Calcedonia son dos naturalezas. Okay, ya por ahí empezaron con el pie izquierdo porque la hipóstasis es una palabra griega que proviene en su origen de Aristóteles. Okay. Aristóteles fue el padre prácticamente que explicó y abundó sobre lo que es hipóstasis. Hipóstasis es la esencia, o sea, es la sustancia del ser metafísico. Eso es hipóstasis. Nada que tiene que ver con naturaleza. Mónico está, señores, anotando todo. Se viene algo bueno. Porque la naturaleza es algo creado. ¿Sabes qué? La naturaleza, la esencia de Dios es algo no creado, es metafísico, por lo tanto no es naturaleza. Qué interesante, ¿sabes? No es natural, es metafísico, ni es físico tampoco. No es materia, no es energía, no es información. La esencia de Dios es su ser metafísico, algo que está más allá de lo físico y de lo natural, de la materia. Es algo que va mucho más. Ahora, habla pila así, Héctor Lugo. Más allá. Y en esa definición correcta, según Aristóteles, no sé por qué fallaron tanto porque para empezar definió mal los conceptos. Hipóstasis jamás ha tenido nada que ver con naturaleza. Naturaleza es física. Bueno, si Mónico no interrumpe, el hombre va a seguir hablando y no se va a callar. Hipóstasis está compuesto de dos palabras, que hipo, que significa debajo o escondido o lo que está tras bastidores. Okay. Y stasis significa sustancia. Así que nada que ver con naturaleza. La naturaleza no es hipóstasis. Por ningún lado que la mire, ni ontológicamente, ni etimológicamente, de ninguna forma. Fue una mala definición del Concilio de Calcedonia.
como fue una mala definición, yo no me puedo dejar llevar por personas que dominaban el concepto. Creo que en el Concilio de Calcedonia incluso se dice que hay una sola hipóstasis. Ay. No creo que ese es el término que estoy usando, pero bueno, anyway, podía estar errado. Dos naturalezas, como quiera. Dos naturalezas, pero no. La naturaleza ya es un concepto que está fuera de hipóstasis. Sí, pero vamos al tema. No está hablando de hipóstasis ahí, dice que hay dos naturalezas en una sola hipóstasis. Pero bueno, es que no son dos naturalezas. No son dos naturalezas. Está bien, pero eso naturaleza. Dios vamos al tema. No es una naturaleza, Dios es una esencia. No, pero Jesús. Una sustancia, perdóname, una sustancia. Pero Jesús. La esencia es lo esencial en las cosas. Pero Jesús. Ajá. Es dos naturalezas. Claro. Yo no creo eso. Que espérate. Aquí sí está complicado la cosa. ¿Cómo fue? Escuchen esto. Es dos naturalezas. Escucha aquí. En las cosas. Escucha. Pero Jesús. Ajá. Es dos naturalezas. Jesús tiene dos naturalezas. Y escucha lo que dice el protestante. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Jesús tiene la naturaleza divina, la de Dios, la que comparte con el Padre, Espíritu Santo, la misma naturaleza, y la naturaleza humana. Él dice que no. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién le dice a este protestante, mira, estás equivocado, no tiene magisterio, lo que yo pienso, lo que yo creo? ¿Qué vaina esta? Esa es la cuestión. Yo no creo que son dos naturalezas. ¿Tú crees que hay una sola naturaleza en Cristo? Sí. O sea que hay un cambio entonces ontológico en la naturaleza de Cristo ahí. Es que Cristo, no, porque Cristo como tal, tienes que ver de qué estás hablando. Si estás hablando de la segunda persona de la Trinidad, esa es la única, sí, es la única. Pues el verbo eterno es una sustancia metafísica. Nada tiene que ver con naturaleza. Nada tiene que ver con naturaleza, ya tú sabes. Y dice verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero él dice que no. Lo que es naturaleza es todo aquello que su esencia es lo que se llama, bueno, antes se decía que la esencia de las cosas o de la materia sea objetos inanimados o cosas animadas o animales o personas, pero todo lo físico que tiene que ver con algo físico, con algo tangible, con algo de carne y hueso, o con algo de algún material físico como tal, la esencia de eso antiguamente se creía que eran los átomos y las moléculas, ¿verdad? Pero ya sabemos que la esencia de las cosas, de todo lo físico, de toda la creación, de las estrellas, de los planetas, de las personas, de los animales, la esencia de todas esas cosas es la información cuántica. La información cuántica es la esencia de las cosas. Ya tú sabes. Nosotros lo sabemos ahora eso, antes no. Pero o sea que la definición de esencia como características que define qué es eso o algo no es correcta. Tú verás. No. ¿No? La esencia de ¿Qué es lo que hace que tú seas humano? Uy. Por eso, déjame explicarte. La esencia se refiere a lo esencial en eso. ¿Qué es lo esencial en algo? Eso es esencia, la misma palabra lo dice, esencia. Por ejemplo, la esencia de un pedazo de pan. En el caso de la Eucaristía, ¿cuál es la esencia del pedazo de pan? La esencia del pedazo de pan, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿ese pan es algo físico o es algo metafísico? Si es algo físico, la esencia es la información cuántica, que es la que le da la textura, el sabor, lo que le da la forma. Lo que hace que el pan sea pan es la información cuántica. Miren la cara de Mónico. Miren la cara de Mónico cuando el protestante está hablando. Lo que le da la forma. Lo que hace que el pan sea pan es la información cuántica. Sí, ¿por qué es lo que este hombre dice? Que determina lo que eso es. Un pedazo de pan es un pedazo de pan. Sabe a pan, es un pan por causa de la información cuántica que lo define. Pero esto se está complicando, señores. Cuántica es lo que define. Pero Héctor Lugo, creo que estás usando un término que en el tiempo primitivo no se utilizaba. Cuántico. No, en el tiempo primitivo no. Nosotros decimos eso ahora. No crees, pero no crees. Perdóname, en el tiempo primitivo se decía que eran las moléculas o los átomos. Esa era la esencia de las cosas.
Pero acuérdate que estamos hablando de filosofía, no de teología. Pero ¿cómo van? Espérate. Es que tiene poco de teología. Héctor, anteriormente tampoco se utilizaba el término de átomo. Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Sí, ¿De verdad? ¿Dónde? La palabra átomo viene desde Aristóteles y esa gente. Aristóteles. Sí. Póngame en los comentarios si es cierto eso. Desde átomo. Sí, claro, yo creo que sí. En filosofía se estudia eso, yo creo que sí. Yo te puedo averiguar. Puedo estar equivocado, pero lo dudo. O sea, esas palabras son palabras que vienen de la filosofía griega. Átomos. Sí, claro que sí. Bueno, anyway, la cuestión es que yo podía estar de acuerdo con algo que tú dijiste al principio. Dijiste que la esencia del ser de todo Dios está en la Eucaristía, que incluso, para que lo sepan los hermanos católicos, la Iglesia Católica dice que todo Dios está en la Eucaristía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está ahí. Eso lo dicen en cuanto a teología, lo dice. Pero en cuanto a la realidad misma, es a través del mismo Hijo de Dios, que es el Cristo, el que está haciéndose presente ahí. Bien. Claro. El asunto es que tú me estabas hablando con respecto a esa sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, la realidad más intrínseca o la realidad más profunda que puede existir en ese, de un ser o de un ente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un ente metafísico. Claro, obviamente. Sustancia, es verdad que la palabra sea denigrada o sea cambiado de significado y la han usado para cosas que son físicas. Pero en realidad la sustancia es una palabra que aplica más bien a lo metafísico. A ver. ¿Por qué? Porque a lo físico no es una sustancia. Lo físico son cosas materiales que su esencia no radica en una sustancia, sino que radica en una información cuántica. Antes se decía que eran átomos, pero ahora sabemos que es una información cuántica lo que determina las características y cualidades que las cosas tienen, o sea, su naturaleza y sus accidentes. Ok, algo muy parecido a lo que dice Santo Tomás de Aquino. La sustancia del pan, tú estás diciendo un disparate filosóficamente, porque claro. El pan no es una sustancia, el pan es el accidente. La esencia del pan es una información cuántica, no es una sustancia metafísica. La sustancia metafísica se aplica para Dios. Por eso es que Santo Tomás para la identidad del ser metafísico. Por eso es que Santo Tomás de Aquino no utiliza el término esencia, sino el S. El S es la realidad más profunda que está después de la esencia. Pero bueno, eso ya sería otra. Eso sería la sustancia en caso de Dios y la información cuántica en caso de las cosas físicas. Se están saliendo mucho de este. Las cosas físicas, la esencia es la información cuántica. Entonces, ¿tú crees? La información cuántica. Entonces, para Dios, por ejemplo, explicar a Dios, tú no puedes decir que es la información cuántica porque Dios no es materia. Entonces, ¿tú crees que Cristo está sustancialmente en ese pan y ese vino? ¿Perdón? ¿Tú crees que entonces Cristo está sustancialmente en ese pan y en ese vino? ¿Correcto? Sí, es correcto. Sustancialmente sí. Coexiste. Porque si fuera algo material, si Cristo fuera materia, pues cambiaría los accidentes del pan, porque no puede haber una información cuántica que determine la apariencia y el sabor del pan, siendo una información cuántica de otra cosa. Esto va a estar complicado, señores. Si el hombre sigue filosóficamente y Mónico Vázquez va a estar hablando de teología, de Biblia, este diálogo, este debate va a estar complicado. Dígame qué opina. Eso no puede pasar. Por eso es que yo creo en la consustanciación, no en la transustanciación. Solamente perdóname, y yo defino eso, mi creencia de la presencia de Cristo por consustanciación, basado en que un conocedor a profundidad de lo que es la teología, cuando oye el concilio de Constantinopla, entiende el concepto y lo aplica. ¿Entiende? Alguien que entiende bien lo que es filosofía.
entiende a Siguen filosofía. Constantinopla. Y eso es lo que pasa conmigo. Yo oigo a Constantinopla y digo, exactamente, así es, como ellos dicen. Ahora, hay dos sustancias dentro del pan y el vino. Dos sustancias, que es la sustancia del pan y la sustancia de Cristo. Eso es lo que tú dices. No. El pan no tiene sustancia. Filosóficamente, el pan, esencia del pan es una información cuántica. La sustancia del ser, del verbo eterno, es algo que no es materia, pero puede coexistir junto a un símbolo, junto a algo donde él se hace presente en su presencia en esas cosas y en esa celebración. Cristo está presente cuando yo como la Eucaristía. Cuando hablas de consustancia, hace referencia a que subsiste esa sustancia de Cristo junto con el pan y el vino, no con la sustancia del pan y vino. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Exacto. Ok, entendí un poquito. O sea, que es muy parecido. Si dices que el pan es sustancia, estás yendo a una definición de una esencia que siempre se definió como algo metafísico. Y el pan no es metafísico. El pan es algo físico. Y todos nosotros creemos que el cuerpo de Cristo, ¿cuál es la esencia del cuerpo como tal? No estamos hablando del verbo eterno. La carne de Cristo, ¿cuál es su esencia? Su esencia es humana. Es humana, claro, es su naturaleza. Pero todo eso, esa naturaleza, ¿qué es la esencia? Detrás de la naturaleza, ¿qué hay? Tú puedes decir, bueno, pues está la información genética. Pero aún así, detrás de esa información genética, ¿qué es lo que hay? Pero la sustancia incluye todo eso. No estamos hablando de sustancia, estamos hablando de esencia. Pero la sustancia incluye todo eso. No me ponga sustancia porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, no de la sustancia del ser metafísico. Estamos hablando del cuerpo. El cuerpo es físico, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Tú crees que el cuerpo es metafísico? ¿Tú crees que el cuerpo de Jesús es metafísico? No, es físico, es físico. Claro, porque lo que creen eso son los herejes, ¿cómo se llaman? Los que niegan, los docetas. Los docetas creen que metafísico, que era algo que no era real, que era algo espiritual que tenía apariencia de real. Pero nosotros, los que creemos en la doctrina fundamental de los primeros concilios y de los concilios que han definido estas cosas, porque te voy a decir una cosa, en esta pelea que ha habido con este señor Blanco y este otro, ¿cómo se llama él? Carlos Veloz. Ese revolú. Carlos Blanco tiene toda la razón. Bueno, yo discrepo sobre esto, pero está bien. En torno a esa postura. Sí. ¿Tú crees que la Biblia es suficiente para explicar todo esto? No, claro que no. Entonces, yo me estaba hablando. Blanco tiene razón. Yo creía que me estás hablando con respecto a la unión hipostática. No, es que ese no es el tema. Okay. El tema de él era sola escritura. Ok, es verdad. El tema de Carlos Blanco es, ustedes son unos hipócritas porque ustedes creen en esto. Pero no está sostenido en la Biblia. Bueno, te voy a decir, Carlos, esta gente cree en el concilio de Calcedonia. Pues claro. Según el concilio de Calcedonia. Pero lo niegan. Tanto tú como yo sabemos que eso se clarificó y se corrigió en el concilio de Nicea I y se clarificó en el concilio de Constantinopla. La definición de hipóstasis se clarificó. No es la misma definición. Bueno. Tú miras Calcedonia y Calcedonia está mencionando todo el tiempo las naturalezas. Tú miras Constantinopla y nada de eso. Ellos definen más objetivamente los términos como son. Lo que pasa y Nicea I también. Esto se está complicando, no me está gustando. Lo define como es, según el concepto. Pero Calcedonia no lo pero ¿cuál es tu duda? ¿Tú sabes que tú crees en la definición de Calcedonia? Todas. ¿Tú crees en la definición de Calcedonia? Todos los concilios ecuménicos los creo. Todos. No, pero es que tú no puedes creer dos cosas que son. Tú no puedes creer A y B. O es A o es B. Perdóname. No puedes creer en una definición de Calcedonia
y al mismo tiempo otra definición diferente de No hay otra definición diferente. Uy, ahí es que está el detalle. Vamos a ver. ¿Cómo que no? No. Vamos a ver. Pues claro que sí, te traigo los concilios. No, pero eso lo dejamos para, dejámoslo para después. Eso vamos después. Eso va a haber otro diálogo para eso. Yo lo que quiero es bregar con la. Ya me estás diciendo que dicen lo mismo y tú sabes que no dicen lo mismo. Sí lo dicen. Pero nada. Eso sí lo mismo lo dijiste. Si yo vi tu programa. ¿Dónde tú mismo lo has dicho. Este muchachito, que es un muchachito tremendo, que entró en el programa después que tú tuviste el debate pequeño con Veloz, entró un muchachito. Ajá. Un joven, no sé cómo se llama. Hugo es un joven que entró. ¿Quién? Un joven, un muchacho joven. ¿Quién será? Brillante. Ese muchacho va a llegar lejos. Hugo Ariza. Ese muchacho va a llegar lejos. Muy buen apologeta. No me acuerdo muy buen. Razona muy bien. Ese Hugo. Juan Diego. Juan Diego creo que se llama. Juancito, creo que es Dieguito. Sí, el de que él es filósofo, ¿no? Sí. Sí, no, él ya hizo. El filósofo, porque cuando él empezó a hablar y a explicar, yo dije, oye, este chamaco. Él hizo su doctorado. Sabe. Él hizo su doctorado. Sí, ellos como que se van del tema, no me gusta ahí. No, una persona, como persona. Pero vamos a adelantarlo. Ya es lo mismo que no puede ser naturaleza hipóstasis porque no está en la ontología de la palabra ni está en la etimología de la palabra. Eso es un error. Tú has mirado cómo define la hipóstasis. Es como proscuneo, Héctor. Pero no me pises. Pregunta. Es como proscuneo. Tú has analizado la definición de Aristóteles de hipóstasis. Nosotros no usamos términos aristotélicos, pero no nos basamos solamente en las definiciones aristotélicas. Pero tú no le puedes cambiar la palabra, la definición a la palabra. Santo Tomás de Aquino lo hizo. Pues allá él, pero yo no acostumbro a hacer eso. Claro, para eso es que se llama el doctor. Uy. No, un doctor puede hacer eso, sí. No tiene derecho a cambiar la definición ontológica. Claro que sí. Que sí, proscuneo. Proscuneo, ¿qué significa proscuneo, Héctor? Proscuneo. Sí. Pues, ¿por qué me preguntas eso? Eso es otro tema. No. Pero ustedes ahorita están en otro tema. Ustedes se van y vienen, entran del tema, se van. No, puede ser postrarse ante, o puede ser adorar, puede ser muchas cosas. Ven, tiene excepciones. Gracias. Pero hipóstasis no tiene muchas definiciones. Tienes razón. Hermano. Pero escúchame, hipóstasis no es el mismo caso de prosquineo, porque hipóstasis significa esencia, no significa persona. Perdóname, sustancia. Persona. No significa naturaleza. De ninguna manera hipóstasis significa naturaleza. Persona. Uy. Dos naturalezas en una sola. Sí, porque es la esencia del ser metafísico, que es la persona, claro, por supuesto. Ser. Pero no es naturaleza. Y la esencia del ser no es sustancia. ¿Perdón? La esencia del ser no es sustancia. Sí, del ser sí. Gracias. Está bien, ya me está. Sí, se está saliendo. No voy a seguir porque. Vamos a ver si entran en el tema. Y no significa directamente persona. Se aplica a persona porque en el caso de Cristo o de Dios, la hipóstasis es la esencia del ser metafísico, que en este caso es una persona. Y creo que sí, pudiéramos decir que en cierta medida se aplica a una persona. Por supuesto, yo he diferido eso. Mónico. ¿En qué me estoy contradiciendo? No te estás contradiciendo, es que no estás comprendiendo lo que estás diciendo. Pero ¿cómo? Me acabas de decir. No estoy comprendiendo si yo soy el que estoy explicando. En el concilio de Dios mío, Calcedonia. De Calcedonia se utiliza la palabra hipóstasis como persona. Y en el otro concilio, en el otro concilio, en eso. Si lo hubiesen definido, pero no me pises, espérate, no me pises, déjame explicarte. En el otro concilio se utiliza como sustancia. Y persona. Ambos creen lo mismo en torno a persona. Mi objeción con Calcedonia no es que. Pero espérate. Entonces, ¿es o no es? Déjame explicar. No quiero dejar a la gente en duda. ¿Vale? En el concilio de Calcedonia no hay ningún problema con el término persona.
el problema de Calcedonia es el término naturaleza. Ahí es donde se sale. ¿Qué usted utilizó ahí para naturaleza? La hipóstasis. No, dos naturalezas. No. No, Calcedonia no dice que la hipóstasis son dos naturalezas. Hay dos. Es más, te lo puedo buscar, pero texto porque sí dice dos naturalezas. Ellos están en otra cosa. Dice que hay una sola hipóstasis. ¿Cómo dice que hay de eso? Pero Dice son una sola dos naturalezas. Naturaleza, pero no naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. O sea, que tú crees que estás diciendo dos hipóstasis en una sola hipóstasis. Yo no sé lo que Calcedonia está diciendo. Ah, tú no sabes. Lo que yo sé es que de ninguna manera puede hablar del tema. Pero ve y búscalo. No, me está pisando. Dale, ve y búscalo. Así no me van a entender porque déjame terminar mi punto. Dale. Porque no vas a entender. Bueno, si este comienza a explicar, no vamos hoy de aquí. Cuando habla de personas, conmigo no hay problema que hablen de personas. El problema es cuando meten el concepto de naturaleza que nada tiene que ver con hipóstasis. Ese es mi punto. Calcedonia mete naturaleza donde no va, porque Calcedonia está metiendo el concepto de naturaleza en algo que nada tiene que ver con naturaleza, porque la hipóstasis nada tiene que ver con naturaleza. La hipóstasis, ya tú sabes, todo el mundo está equivocado, menos este señor. Así es como dice Constantinopla, tiene que ver con el caso de Dios, que es un ser metafísico, tiene que ver más bien con sustancia, no con naturaleza. Eso es lo que te estoy explicando. Quiero entenderme bien y que todo el mundo que está escuchando me entienda bien. Yo no he dicho que hay problema con personas. Si hubiesen dicho personas solamente, pues yo sería felizmente de acuerdo con Calcedonia y de acuerdo con Constantinopla. Pero ese no es el punto. El punto es que Calcedonia mete naturaleza donde no va. Y ahí daña todo el concepto. Constantinopla lo corrige y lo presenta tal y como es. El concepto habla de sustancias. Ahora estamos hablando bien. Yo creo en el concilio de Calcedonia. No creo en el concilio de Constantinopla. Yo creo en el concilio de Constantinopla. No creo en el concilio de Calcedonia, porque en el término principal, en este punto, se contradicen. Porque uno dice que hay naturaleza y el otro dice que no, que es sustancia. Y eso son dos cosas que marcan una diferencia enorme. ¿Qué es lo que está peleando el concilio de Calcedonia? ¿Contra los quién? No he estudiado exactamente contra quién, pero te lo voy a explicar. Contra los monofisistas. Escucha las palabras. Monofisistas, sí. ¿De dónde viene esa? ¿Qué significa fisis? Naturaleza. Gracias. Ok, ya con eso estamos bien. No, pero déjame explicar. No me hagas eso. Déjame explicar. ¿A explicar más? No. Cuando meten el tema de hipóstasis, ¿por qué lo meten? Para hablar de naturaleza, si hipóstasis nada tiene que ver. Está usando fisis. Hubiesen debatido a los monofisistas de otra manera, pero no me pongas hipóstasis, porque hipóstasis en nada tiene que ver con lo que dicen los monofisistas. Fisis en una sola hipóstasis. Eso es lo que dicen los monofisistas. Pero eso nada tiene que ver con hipóstasis. Los monofisistas. Ellos pudieran usar, me estás pisando constantemente. Déjame terminar mis puntos. Oye, que me está pisando un hombre que no se calle de hablar. Ok. Hipóstasis nada tiene que ver para usarlo como defensa en contra de alguien que dice que hay una sola naturaleza, que son monofisistas. ¿Por qué? Porque hipóstasis no es la solución a esa controversia. Hipóstasis nada tiene que ver, busca otros argumentos, pero no metas hipóstasis que nada tiene que ver con naturaleza. Estás hablando de otro, estás atacando un muñeco de paja. Monofisista significa que hay solamente una fisis en una hipóstasis. Ajá. Nosotros somos duofisistas. Hay dos fisis en una sola hipóstasis. Ojo. Pues ambos están mal, porque la hipóstasis ni es una naturaleza ni son dos. Porque hipóstasis nada tiene que ver con naturaleza. Pero hermano, te estoy diciendo, escúchame, no me estás entendiendo. Te estoy diciendo una sola hipóstasis. No importa, pero una naturaleza no es parte de una hipóstasis, porque la hipóstasis nada tiene que ver, es un término que no tiene que ver con naturaleza. Hipóstasis tiene que ver con la esencia del ser metafísico, nada tiene que ver con naturaleza. Esas controversias las hubiesen discutido bajo otros parámetros, pero no usando una palabra aristotélica y paulina que significa todo menos naturaleza.
¿Cuál es el ser? No significa naturaleza por donde quiera que la mire. ¿Cuál es el ser metafísico de Cristo? Su esencia, su persona, la segunda persona de Su la persona, su persona. Ok, muy bien, Claro. persona, su persona. Persona Claro. y ser, según esa definición que me acaba de decir, es lo mismo. Es metafísico, Ok, vamos a ver a dónde lo va a llevar Mónico. claro. Ser Su persona, metafísico. su Ok. identidad, quién él es Físico. en su esencia. Sus características, lo que hace que él sea. No, sus características no. Características, estás hablando de cosas de la materia, de su Defíneme qué es identidad. identidad, de la esencia del ser metafísico. Eso es la identidad. Esa identidad no lleva unas características para que ese ser sea ese ser. Pero esas características no son una naturaleza, porque estarías dañando el concepto de lo que es naturaleza. Esas características son parte de la esencia y parte del ser, pero decir naturaleza estarías aplicando que Cristo en su esencia metafísica es algo natural y Cristo no es natural. Dios no es algo natural. Así que no puedes usar una palabra derivada de naturaleza o de natural porque estás hablando de un ser metafísico que no es natural. Dios no es natural. O sea que Dios no se hizo hombre, no fue verdaderamente hombre. Ni Cristo Jesús. es natural en su esencia. Ellos son una sustancia metafísica. Y cuando tú dices, la naturaleza de de la segunda persona de la Trinidad, estás diciendo un disparate filosófico. Entonces, cuando la Biblia... naturaleza... Ok, vamos a mencionar la Biblia aquí, Mónico, vamos a ver. No es algo metafísico. Héctor, sé cortito, para tratar de entenderte, se trata de ser corto. Sí, está hablando demasiado ese hombre, me tiene desesperado, man. Explicar porque... Sí, trata de ser corto. Es mira, algo que debiste cuando la Biblia... Cuando en la Biblia el griego se utiliza la palabra physis para describir a la naturaleza de Cristo, ¿a qué se está refiriendo? Ay. A su cuerpo, a su humanidad. A su el que era de humana. condición divina, cuando dice condición divina, esa divina es su esencia, su physis. Uy. ¿Correcto? ¿Eso es lo que dice? Sí. Me gustaría buscar que diga physis. Sí. Vamos a buscarlo. Bueno, yo creo que no es la palabra más apropiada. Se va a poner bueno esto. Estaría debatiendo contra un apóstol, pero yo no creo que physis es la palabra más apropiada para definir a Dios, porque Dios no, quizás es una palabra usada de esa manera, pero en su ontología y en su etimología, la palabra naturaleza para aplicarla a Dios es un oxímoron, porque Dios no es nada natural. No tiene que ver con naturaleza. Es decir, cualidades divinas de Dios. Eso sí, cualidades, características de Dios, pero decir naturaleza ya le estás aplicando a esas cosas lo que no es natural, porque Dios no es parte de la naturaleza ni de la materia. Dios es algo metafísico. Yo no puedo decir que Dios tiene una naturaleza en términos porque la palabra naturaleza ya implica que es algo natural. Dios no es natural. Dios mío, qué difícil. No era ese texto el que yo estaba buscando. Pero ¿por qué? Dime qué dice ese texto. ¿Qué palabra dice? ¿Dice physis? No, dice morfe. Entonces me estaba... No, porque no era ese texto el que estaba pensando. Gato por liebre. Espérate, no, es que me equivoqué de texto. Espérate, hermano, Héctor, espérate. El texto es Segunda de Pedro. Dale. Segunda de Pedro, ese es el texto. Te voy a buscar Segunda de Pedro para buscártelo exactamente. Vamos a ver, están buscando esto y pasa al otro tema. Están buscando el texto, vamos a ver. No sé si lo estás viendo. ¿Estás viendo? Aquí. Sí, lo estoy viendo. Ok, dice, according as his divine power had given it unto us all things that, estoy leyendo que no era, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this, ese lenguaje inglés. Ok, sí, te voy a explicar por qué. Sí. Mira, pero physis significa naturaleza. Sí, pero te voy a explicar en ese pasaje específicamente de qué está hablando. No está hablando de la esencia de la sustancia del ser metafísico, en ese caso. No. No. De la esencia, ¿no? Está hablando de las cualidades. Características. De las características que Dios tiene que convergen en el universo.
Gracias. Como convergen en el universo, Ujú. esas características y cualidades convergen en el universo, sí son parte de, pudiéramos decir, naturaleza, en el sentido de que son cosas que aunque no son naturales, pero sí convergen en el universo. Por ejemplo, déjame explicarte. Déjame explicarte, pero es que dura mucho hablando. Aguántate ahí. Son características que hacen que ese y cualidades que hace ese ser sea ese ser. Pero no están centradas en la esencia del ser. Está bien, pero son características que hacen que ese ser y cualidades que hace ser ese ser sea ese ser. Uh-huh. O sea, por ejemplo, no. Dios no es Dios porque sea omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es Dios porque es Dios, aunque no sea omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Cómo? Dios es Dios porque es Dios. Dios es Dios. ¿Cómo? Aunque no sea omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eso no tiene que ver con lo que Él es. Aunque no lo sea. La esencia del ser de Dios es Dios. Él es Dios. La cara de Mónico, aunque no lo sea. Son cualidades que solamente lo tiene Dios. Sí, pero Él nos hace muy bien, en cierta medida partícipes de esas cualidades. Porque sí, son cualidades yo lo sé. que tienen... Está bien, lo que te quiero decir es lo siguiente. Escúchame, Dios no es omnipresencia. Dios no es omnipotencia. Dios no es omnisciencia. Dios es Dios en su esencia. Eso es lo que te quiero decir. Dios no es Está complicado. Omnipotencia. Dios no es omnipresencia. Ni omnisciencia. Yo no me imagino, perdóname. Ni yo me lo imagino que no sea así. Déjame explicarte. Estas son cualidades, lo que se llama cualidades de la naturaleza divina, porque convergen en la naturaleza. La omnipotencia. ¿Cómo Dios converge en la materia? La omnipresencia, cómo Dios converge en el espacio-tiempo, en la dimensión de espacio-tiempo. Omnisciencia, cómo Dios converge en torno a la información. Entonces, como son cosas que tienen que ver con la naturaleza como tal, pues son parte de la naturaleza, en cierta medida, porque convergen con el universo. Ahora bien, si tú vas a hablar de la santidad de Dios, perdóname, pero no he terminado, no me pises, déjame terminar la idea. Muy largo. La santidad de Dios. La santidad de Dios no es naturaleza. La santidad de Dios es parte intrínseca en su esencia. ¿Ves? Entonces, la santidad de Dios nunca puede dejar de actuar, es parte de él. El amor de Dios, el carácter de Dios, son cosas que no son parte de la naturaleza, sino que están intrínsecas en su ser. Mira la cara. No, estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo ahí. Tú puedes decir que no, sí, pero... Te voy a explicar por qué razón estoy en desacuerdo. No, pero no se calla. Vamos a utilizar el término de amor. Para que Dios, el amor, puede converger con la realidad también. Sí, pero no. Sí, ok, para que sea... No. Es algo intrínseco en su ser. Es algo igual que Héctor, igual que la omnipotencia. No. Sí, es lo mismo. No, sí, la omnipotencia, sí. La omnipotencia. Cuando Cristo estaba en la tierra, ¿era omnipotente? Sí, él sigue siendo omnipotente. Cuando estaba en la tierra, que tenía naturaleza humana. Sí, él siguió siendo omnipotente. Cualquier cosa. Sí. No estaba limitado por la naturaleza humana. Sí, no estaba limitado. Ah, no, pues ya ahí convergemos, ya ahí yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que Cristo entonces podía hacer todas las cosas? O sea, Cristo era omnipresente. Seguía teniendo sus características. Estaba en todos los lugares a la vez. Pero que la Biblia dice que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios mío. Claro. Si deja de ser esas características, lamentablemente ya no es Dios. No es que deje de ser, es que no pueden operar. Pues ya son otros. Ya son otros $20. No, pero sí lo tiene. Dejó de ser Dios porque no podía ser omnipotente, omnipresente. Es que él lo es. Dios. Él no dejó de ser Dios, él siguió siéndolo. Pero exacto. Si fue para ser hombre, vino a ser hombre, no Dios.
Entonces, el problema es que él no cree en las dos naturalezas que Dios, que Jesús adquirió. La naturaleza humana, la divina, y que adquirió la humana, y él no lo cree. Ese es el problema. Pero no dejó de ser Dios. Dios. No dejó de ser Dios. Vino a ser hombre, no Dios. Dios y hombre. Dios y hombre. Sí, fue Dios y hombre. O sea, era como un Dios disfrazado de hombre. No, era Dios y hombre. Era Dios y hombre. Pero que le muestra la Biblia, Mónico, donde lo muestra verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahí lo dice. Dios y hombre. Pero es que si no fuese Dios, Héctor, me estás pisando ahora tú. Si no fuese Dios, no lo estuviesen adorando cuando él vino a la tierra. Exacto. A él lo adoran por quien es, no por su naturaleza mientras estaba en la tierra. Su naturaleza era humana, era un hombre. Y luego me preguntan por qué no soy protestante. Miren ahí. Bueno, era la esencia del ser divino y por eso es adorado. Nadie niega eso. Pero Cristo no era omnipresente cuando estaba en la tierra, perdóname. No era omnipresente. Tú dices que sí, pero eso es debatible, yo no sé. Naturaleza divino. ¿Perdón? Le dijiste naturaleza divino, le puedes dar para atrás. Pero anyway, está bien, tranquilo. Es de naturaleza divina en el sentido de que la esencia del ser es un ser divino. Mónico quiere meterse en el tema, lo que es la Eucaristía en lleno, y él no lo deja. Está bien, tranquilo. No, pero no dejes las cosas a mitad. ¿Cómo no, hay que dejarlo. Si no está claro, vamos a clarificarlo porque tranquilo. No me gusta eso de que está bien, déjalo así como para dejar la duda. Es un diálogo, Vamos a clarificarlo. Ya es un diálogo, tranquilo, es un diálogo. Por eso, pero quiero algo de dejar huecos y huecos. Qué lío, señor. Y huecos. Mejor no tú me dijiste, ahorita querías dejar, Héctor, tú querías dejar el hueco ahorita, decía, vamos a brincar al otro tema, lo dijiste. Uy, sí, verdad, él lo dijo. Yo quiero brincar al tema original. Pero no porque no quiero, el tema se cambió. El tema se cambió desde el principio, pero yo no quería hablar de la unión hipostática. Aunque está envuelto, yo sé que está envuelto, pero lo que quiero enfatizarme mayormente es la presencia real de Cristo. Exacto, ese es el tema, el título. Nos quedamos con media hora, nos queda media hora. Caramba. Dale. Estamos de acuerdo de que tú hablaste de que hay una sustancia, o sea, está realmente, sustancialmente Cristo en la Eucaristía, estamos totalmente de acuerdo. Incluso, yo creo que en eso no hay problema. Yo creo que incluso hasta con luteranos yo puedo decirle, mira, porque los luteranos creen que hay una sustancialidad de Cristo. O sea, Cristo está sustancialmente ahí. Y eso significa que toda su persona está ahí. Eso no hay problema. O sea, te está diciendo, eso yo creo que no hay problema. No vamos a hablar de la transustanciación, eso no es lo que quiero. No creo en la transustanciación. Si tú crees en la definición de Calcedonia, sí. Pero si crees, yo creo en la de Constantinopla, por eso creo en la consustanciación. Si yo creyera en la de Calcedonia, pues sí, creyera en la transustanciación. Creen lo que tú quieras. Pero como yo creo en la de Constantinopla, yo sal de ahí, Mónico, sácalo de ahí. Creo en la ya yo dije el punto. Yo creo que aquí perdonando que te lo diga, pero yo creo que tú no estás entendiendo bien la posición de Calcedonia y de eso. Pero ya eso es otro punto que se llega a ver. El asunto es que en el tema que estábamos hablando, comenzamos a hablar de Juan 6. Me encanta Juan 6, señores. Juan capítulo 6, desde 27 me encanta, güey, 47 me gusta. Eso es una joya ese versículo. Capítulo 6. Ese capítulo. Y me indicaste que en ese texto ahí no está hablando de una literalidad en el texto. Por lo menos eso fue lo que yo entendí que tú me estabas diciendo. No está hablando de que Cristo había una presencia, ahí estaba indicando de que iba a estar presente literalmente o realmente en la Eucaristía. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un texto, creo que es Juan, ¿cuál era? ¿Juan 6 qué? Lo tenía anotado por aquí, espérate. Juan 6. Un poquito más adelante, donde explica, mis palabras son espíritu y son vida. Exacto, ahí. Se confunden ellos, ahí es Jesús. Exacto. Pero quiero decir Pero las palabras que está diciendo son las palabras que él comenzó al principio diciendo, que dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Es de esas palabras que está hablando. Texto específicamente para que los que vayan a ver lo indique. 6. Creí que lo tenía, pero no lo tengo. 6:37, ¿verdad?
637, creo que es 637 o 663. Es 663. 663. Es 63 porque ya habló todo eso. Juan 663 que después que se van todos antes. Dice, lo que yo le he hablado es espíritu y vida, algo así. Había otro texto también, no sé si está ahí mismo, que dice, ¿cuál era el texto? Ya creo que el hambre me está afectando. Pero léanlo. Sí. ¿Qué te están preparando? ¿Sancocho? No, a ver, rico. Pero es una carne que es todavía. Incluso aquí donde yo vivo, yo hablo son espíritu y vida. Es correcto, en ese mismo texto, ¿verdad? Que así lo dice. Entonces tú me estabas diciendo que ahí hace referencia a la carne de Cristo, ¿correcto? La carne, la literalidad de que él se refería a comerse la carne de él. Él se refiere a esa, porque los que no son espirituales van a tergiversar todo. Y estas personas, cuando Cristo dijo que tenían que comer su carne y tenían que beber su sangre, ellos dijeron, este tipo está loco, ¿cómo nos vamos a comer la carne de él? Y chacho, vámonos, este tipo tiene un demonio. Porque la gente que no son espirituales perciben que es algo literal. Estamos de acuerdo con que el contexto que se está hablando es literal. Y no es literal, está hablando de su presencia como tal, en quien se alimenta de su vida. Porque es lo que Cristo hace en el creyente. No vivo yo, más Cristo vive en mí, el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que comernos a Cristo, bebernos su sangre, su vida. Todo lo que Él es tiene que habitar en mi vida para yo poder ser un buen cristiano, porque si no, ¿qué voy a hacer? Sin Él nada pudiéramos hacer. Entonces, eso es lo que se refiere. Sí, es muy interesante porque tú, cuando me dices eso, yo por lo menos personalmente entiendo que hay una contradicción. Porque me dice que la literalidad da paso a eso, pero cuando llega en ese texto ya no es literal, sino algo simbólico. ¿Lo podéis entender? No, es algo espiritual, con una connotación espiritual. No diría simbólico. ¿A qué se refiere? ¿Puedes, no sé, aumentar un poquito más sobre ese sentido? ¿A qué tú te refieres? Se refiere a que el carácter del cristiano y el pacto del nuevo nacimiento como tal consiste en que tú mueres a ti mismo y Cristo viene a ser parte de tu vida, así como el alimento que tú te comes es parte de ti. Todo lo que yo como es parte de mí. Y asimismo, pues la vida de Cristo viene al creyente cuando nosotros le aceptamos como Salvador. Viene Cristo, ¿verdad? Y habita el Espíritu de Cristo, entra en nuestra vida y se convierte en dueño y señor de nosotros. Y no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ese Cristo que vive en nosotros, que es el Cristo escatológico, el Cristo Espíritu que habita dentro del corazón del creyente, es literalmente, es como si nos los comiéramos, es algo parte de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir, él no está hablando de comerse la carne de él, literalmente, porque eso no ayuda en nada. ¿De qué te ayuda a ti comer carne? Eso no te ayuda en nada. Tú tienes que comerte a Cristo en todo su ser, en su esencia espiritual, en lo que Él es, en la sustancia del ser metafísico de Cristo, habitando entre nosotros. Lo físico no sirve de nada. Comerte un canto de carne, puede ser canto de carne de quien sea. Eso no te ayuda. Lo que te ayuda es comerte a Cristo en su esencia, la sustancia del ser metafísico, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. La pregunta es, ¿por qué los primeros cristianos no creen como cree este protestante? ¿Por qué será? No comerte la carne de él. Pues, como si yo cogiera a Cristo, lo partiera en pedacitos. Mira, toma tú, coge un bistec de Cristo, cógete un canto de Cristo. A ver, eso no te va a ayudar en nada. Aunque sea transliterado en un pan. Eso no te ayuda. Eso no te va a ayudar. Antes de continuar, un saludito aquí a Andrea Velázquez, que nos manda saludos desde México. Nos están enviando saludos. Así que muchas bendiciones. Respeto. Lo único que voy a permitirle a Sanders es que hable de los calvos bien. O sea, como quiera que hablar, porque aquí hay dos calvos, así que no hay problema con eso. Pero, Mónico, te voy a decir, tus creencias son muy plausibles. Yo no voy a ridiculizar lo que tú crees. De hecho, te voy a decir algo, Mónico. Para mí está bien. Yo no creo que hay ningún pecado en tú creer en la transubstanciación. Yo no creo que hay ningún problema con eso. Yo creo que está bien. Si tú crees eso, pues chévere, tú sabes. Yo filosóficamente, si lo creo en forma diferente, yo creo que lo relevante es que ambos creemos que la presencia de Cristo está.
si yo lo explico de una manera o tú lo explicas de otra, prácticamente yo creo que es irrelevante, porque bueno, lo importante es que yo creo como tú que la presencia de Dios está en esa celebración y es un recuerdo, claro, una conmemoración, pero no se puede quedar, yo, en mi opinión, no se puede quedar como una mera recuerdo. Yo creo que debe de trascender a algo más bonito. Incluso dice que cuando uno come la Santa Cena, uno recibe sanidad. Incluso dice que si tú la comes indignamente, te enfermas. Vamos a tener que hacer... Hay una connotación espiritual en eso, no es simplemente recordar. Hay algo espiritual envuelto. Vamos a tener que hacerle Vamos a tener que hacer una segunda parte, porque esa parte que tú me estás diciendo ahí es muy interesante anotarlo, porque es... Y la celebro con mucha solemnidad. Héctor, voy a explicarte lo que la Iglesia Católica entiende sobre ese texto per se. ¿Bien? Ok, viene la explicación magistral de Mónico Vázquez. Vamos allá. No sé si la has escuchado. No. Dale, Mónico. Sí, bueno, dímela, pero sí, sé la postura católica, claro. Bueno, en primer lugar, cuando dice, y quiero leerlo, porque es que me gustaría leerlo, esto está en Juan, capítulo 6, no lo voy a leer en inglés, no se metan aquí a los troles para que yo lo lea en inglés, para que después me estén haciendo viditos por ahí, no. Sé inglés, pero no soy tan bueno en el inglés. Pero tú no tienes Biblia en español. Sí, lo tengo, tranquilo, lo tengo aquí. ¿Y por qué lo lees en inglés? No. Yo lo leo en español, lo que pasa es que ahorita lo tenía en inglés, era claro. Para eso, porque es que la transliteración, o sea, para buscar las palabras en griego tengo que buscarlo en inglés. O sea, lamentablemente en esta aplicación que tengo es así. Ok. Bueno. Ok. Creo que es... Dios mío, ¿dónde está? ¿Qué texto es? 663 era. Sí. 663. Sí. El Espíritu dice, voy a leerlo del 60, dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Oír? Estamos de acuerdo tú y yo de que está hablando, el contexto que está hablando es muy literal, muy literal. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿estos os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Uy. Y cuando veáis al Hijo del Hombre, obviamente estamos entendiendo que es literal, muy literal. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. La palabra que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Bien, la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, la que siempre ha venido desde siempre, siempre ha entendido ahí que cuando dice ahí, el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada, no está hablando en el sentido de Cristo, hablando de que la carne sea la carne de Cristo. Exacto, ahí es que está el detalle, ahí es donde se equivocan los protestantes. Escuchen la explicación. En el sentido de Cristo, hablando de que la carne sea la carne de Cristo. Porque fíjate que no está diciendo mi carne, no dice la carne. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. No dice mi carne nada aprovecha. Exacto. ¿Por qué sabemos que mi carne nada aprovecha? Porque dice ¿cómo se llama? El alimento que voy a dar es mi carne. Por tanto, esa carne sí está aprovechando. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La de él sí. La carne que Cristo está dando es la carne que aprovecha. Por tanto, cuando nosotros entendemos que dice la carne ahí, esto voy a citar aquí al padre O'Brien, dice que la frase de comer la carne y beber la sangre, cuando se usa figura, digo, no, esto es otra cosa. Dice, buscar aquí, dice que lo que indica él es que la carne nada aprovecha, se refiere a la inclinación de la humanidad a pensar únicamente según lo que es la razón humana. Por eso es que cuando tú lees el texto 64, dice, por eso es que ustedes no, algunos no creen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está utilizando ese sentido que es carnal, bien, en sentido de la carne. Que es la inclinación, dice, de la humanidad a pensar únicamente según lo que su razón humana natural le diría en lugar de lo que Dios le diría. Así en Juan 8, 16 al 15 dice, Jesús le dice a sus oponentes,
ustedes juzgan según la carne, ¿ve? Uy. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo quien juzga, sino yo y el que me envió. Fíjate que cuando hacemos esa comparación, cuando dice la carne, es en cuestión de que del pecado, bueno, la similitud del pecado, del razonamiento humano. No, aquello que estaba diciendo es Jesucristo es que cuando dice que la carne nada aprovecha, hace referencia a ese sentido, a ese sentido que es carnal, usando una razón. Por eso es que hay protestantes por ahí que indican, no, ahí no está Cristo realmente, no, porque está usando el concepto del razonamiento, de lo que es la carne, la humanidad misma. Pero cuando usamos el concepto que es Cristo nos está dando, que es el creer en lo que yo estoy diciéndote, que eso es lo que va a suceder, ya fíjate que todo tiene su lugar. Exacto. Lean Juan 6:47, ahí mismo, más para arriba, y 47, que Jesús está diciendo eso mismo que está diciendo Mónico. De cierto los digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego dice que hay que hacer para tener esa vida eterna. Yo soy el pan que baja, etcétera. ¿Ustedes están entendiendo? Creer. No sé si te diste cuenta, tiene su punto y como debe ser. Entonces ahí cae el próximo texto cuando dice en Juan 6:64 que muchos creen, digo, como dice 6:64, dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Uy. Y quiénes eran el que lo iban a entregar. En otras palabras, está diciendo, los que van a creer lo que yo estoy diciendo es lo que van a creer que lo que está ahí presente soy yo. Eso es lo que está diciendo. Lo que está ahí en el pan y el vino soy yo. Mientras utilices tu razonamiento, no. Bueno, ese es el concepto que nosotros, tanto ortodoxos como católicos, partimos de ese texto de Juan 6:64. Algo que quieras decir aparte de eso, para comenzar con el otro que me interesa. No, sigue con lo otro. Okay. Sigue con lo próximo. Mira, es muy interesante también porque no sé si tú lo dijiste, pero no cae. Yo no sé si tú estás de acuerdo, vas a estar de acuerdo con lo que te voy a decir. Hay protestantes que dicen que todo el lenguaje que está hablando ahí es simbólico. Uy. Tú dijiste que no, que es un lenguaje literal. Que es imposible que Cristo esté dando para que comamos ese cuerpo y esa sangre, que eso es algo que no puedes pasar porque estamos hablando que es algo simbólico. Eso es lo que dicen algunos protestantes. No, pero la Biblia no dice que es simbólico. No sé tu postura sobre eso. Yo diría más bien que tiene una connotación espiritual, porque simbólico. Este también cree que es simbólico. Uy. Yo diría más bien que tiene una connotación espiritual, porque simbólico, yo diría que es más liviano, es algo más alejado al concepto. Yo creo que si las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida, no es algo simbólico. Yo creo que él está hablando de unos términos relevantes en la vida cristiana y en su espiritualidad. Okay. No estoy de acuerdo con eso. No está hablando de algo meramente simbólico. Yo diría que está hablando de algo profundo, pero si tú ves trascendente. Lo que estás diciendo, si no es simbólico, es real. Eso que tiene que preguntarle Mónico. Yo lo puedo poner como que esas palabras de Juan 6 se refiere a algo simbólico. Pero lo que tú estás diciendo, no podemos entonces poner como sinónimo que espiritual sea algo simbólico. Es imposible. Exacto. Yo no creo que es simbólico. Estamos de acuerdo. Es algo real, pero espiritual. Es para la vida espiritual, para que algo espiritual, por supuesto. Algo va a suceder a través de eso que vamos a recibir de Cristo, de ese pan y ese vino, va a suceder algo en nuestro espíritu, en nuestra alma, que va a ocasionar algo, pero eso lo podemos dejar la vida eterna más adelante para no entrar. Yo creo que la celebración de la Eucaristía como tal es parte de lo que él está diciendo, pero no todo. Yo creo claro. Déjame terminar. El Cristo ser parte de nuestra vida, nosotros comernos su carne y bebernos su sangre, va mucho más allá de simplemente una celebración eucarística. Yo creo que va mucho más allá y representa la vida del creyente como tal. La vida del creyente tiene que estar sumergida en esa realidad que él está hablando ahí. No es meramente una celebración eucarística.
Ok, voy a dejar el video hasta acá. Hay que hacer la segunda parte, pero díganme ustedes qué opinan. Al principio como que se puso un poquito incómodo el asunto al principio porque se salían del tema, pero ya como que están llegando al tema. Díganme ustedes qué opinan de este protestante y más o menos de lo que se ha hablado aquí. Ojo que le dejaré el link en la descripción del canal de Huella Católica. Mónico Vázquez tiene que ponerse la pila con este protestante porque habla mucho. Demasiado habla. ¿Qué opinan? Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.